Sacerdote exorcista. El exorcista es un sacerdote que tiene la capacidad para expulsar al demonio que está dentro de una persona y requiere la autorización por parte de un obispo, siendo éste el representante de la Iglesia, según el código canónico, para poder ejercer sus funciones de exorcista. Capítulo 1. El pueblo entero estaba consternado. Habían mandado llamar a aquel cura serio, delgado, que todos le temían, que vivía hacía tiempo en aquel convento del pueblo. Don Rufo era calvo, solo lucía unos pocos cabellos blancos por detrás de su cabeza. Tenía los pómulos sobresalientes, los ojos pequeños y hundidos, con aquellas ojeras pajizas bajo ellos. Parecía, con aquella sotana negra hasta los pies, con aquel alzacuello blanco enteramente, parecía que habían llamado a la muerte. Ese sacerdote nunca daba misa, no se relacionaba con la gente del pueblo, solo había venido por un periodo largo a pasar su declive en el convento de jesuitas que hacía tiempo estaba abandonado. A veces las hermanas clarisas se acercaban allí, oraban con él y lo ayudaban, pero don Rufo era un cura de pocas palabras, era un hombre de libros y rezos, de sabiduría infinita en los laberintos de la fe. En el pueblo tenían su cura, don Antonio, un hombre mucho más cercano, pero ante semejante circunstancia decidieron llamar al sacerdote que moraba en las montañas, en aquel convento medio derruido. Don Antonio, vestido normal, solo con su alzacuello, se mordía los labios y masajeaba las manos fuertemente, mientras esperaba que don Rufo, delgado como si fuera un esqueleto, se acercara despacio hasta donde estaba él. El cura, delgado y alto, con su mirada inquisidora y negra, sin apenas ceja que le marcase sus facciones, con aquella cruz dorada colgada al cuello, con aquel anillo de oro y grueso, no dejó de mirar a la gente que había en el lugar y a todo lo que le rodeaba. Cuando llegó al sitio marcado, miró el círculo en el suelo, miró las letras griegas y los huesos engarzados en aquella cuerda negra. Encogió aún más la boca de labios finos y frunció un ceño sin vello, dejó escapar un suspiro y preguntó con aquella voz profunda: ¿No hay tumbas abiertas? No, contestó el enterrador, que también hacía las veces de guarda del cementerio. El sacerdote, como si fuera un perro de caza, alzó su cabeza huesuda y pequeña y pareció olfatear el ambiente con su nariz chata de grandes orificios. Miró de nuevo el suelo y de entre los pliegues de su sotana negra sacó un frasco de cristal y lo volcó dentro del círculo. El agua bendita parecía que era como agua oxigenada cuando se vierte en una herida. La espumareja blanca recorría el círculo de arena profundo. Don Rufo no quitaba la mirada de lo que estaba pasando. «Aquí ha estado el demonio», dijo. «Por favor, padre Rufo», protestó don Antonio, el sacerdote del lugar. Don Rufo miró con sus pequeños ojos negros y hundidos a su alrededor, clavó su mirada de ojeras pajizas en la cara de asustado del enterrador. «Me gustaría hablar con usted». El enterrador, un hombre humilde de pocos estudios y buen corazón, tragó saliva, pensando que ese cura, que tenía la cara de la muerte grabada en su rostro, le echaría alguna maldición. «Pero antes», prosiguió tras una pausa don Rufo, «haced aquí un hoyo, que los huesos y que todo quede enterrado. Le echaréis arena de otro sitio, de la montaña o de donde podáis. Ya veremos por dónde sale el diablo». Se dio la vuelta despacio ante la mirada de todos los que estaban allí y se fue con dilación, mirando a uno y a otro lado, como si estuviera buscando algo.
La bruja, escondida entre la espesura del bosque de árboles milenarios, se había encogido ante el agua que el sacerdote había echado, pero reía bajo aquella capucha que le tapaba media cara y con su bastón golpeaba el suelo de la montaña donde estaba escondida y desde donde podía ver todo. Sospechaba que ese cura silencioso, alto y huesudo en algún momento la había olfateado, pero ella sabía que no podía verla. En la oscuridad de su capucha se vislumbró un brillo de unos ojos pequeños rodeado de arrugas añejas. «Nos volvemos a ver, querido mío. Nos volvemos a ver», siseó la bruja, como si hablara el mismo idioma de las bichas.